Nickelodeon es la meca de muchos clásicos animados que nos acompañaron a finales de los 90s y principios de los 2000s. Muchos siguen vigentes, ya sea porque se revisitan con frecuencia o porque tenemos producciones nuevas en años recientes. Uno de estos casos es un cartoon que fue cortado apenas con una temporada de 20 episodios, teniendo la gran mayoría 2 segmentos de 10 minutos, siendo un caso atípico para su generación. Pero, ¿por qué sucedió así? Invasor Sim, sin dudas, es un referente de la cadena al que se le pudo haber sacado mucho más provecho. En esta emisión estaremos platicando sobre los errores y aciertos detrás de su emisión, así que no se vayan porque ya damos comienzo. Qué gusto poder saludarlos y saludarlas en una nueva emisión de La Sala S. Muchas gracias por andar por acá, espero que estén muy bien. Hoy nos ponemos nostálgicos con una serie del 2001 que está llena de genialidad y que creo firmemente que hubiera podido ser más aceptada en estos años y en otro canal. Recordaba esta serie con tono sombrío, pero no recordaba que fuera tan oscura, y cuando decían en su intro que iba a ser terrorífica, lo podía llegar a ser de verdad, de menos para un niño de los 2000s. Tan solo vean, en el episodio Bestest Friends, Sim le cambia los ojos a su disque mejor amigo por unos con tecnología alienígena, en una escena que muestra por medio de sombras cómo unos brazos robóticos se los extraen de sus cuencas y le coloca los nuevos. ¿Ustedes qué dicen? Yo no me esperaba algo así para una serie emitida en Nickelodeon, aunque bueno, está catalogada en el género de horror y ahí sí que cumple bastante bien, Eso es verdad. Eso es verdad. El creador John M. Vázquez fue bastante honesto con la intención de su serie, lo cual es un acierto para mí. Tienes mi respeto, Stark. Pero un error para su emisión, aunque de eso hablaremos poquito después. La forma del personaje de Sim corresponde perfectamente a la idea que se tenía en esos años sobre los extraterrestres. Seres verdes con cabeza enorme que poseen avanzada tecnología y que tienen la intención de experimentar con nuestros cuerpos y nuestro cerebro. Eso es exactamente lo que es y lo que hace Sim. Una referencia de esta forma de concebir a los alienígenas se encuentra tan solo unos 5 años antes de su estreno, con Marte Ataca, una película donde los marcianos vienen a quemarnos con sus rayos láser y a unir partes de nuestros cuerpos con las de distintos animales. Todavía en 2005 esa idea era popular, de lo contrario el videojuego Destroy All Humans, donde eres un extraterrestre causando destrozos en la Tierra, no hubiera tenido tanto éxito. De nuevo, un gran acierto para la obra, un error para su emisión. Ser aterradora y bizarra es lo mejor que puede ser Invasor Sim. Algunos episodios exploran más la ciencia ficción involucrando agujeros de gusano, visitas a la Tierra de otras razas extraterrestres, experimentos que se salieron de control como criaturas gigantes, afecciones al espacio-tiempo, los cuales son episodios buenos, pero no hay nada como Sim detestando a la humanidad y tratando de apoderarse de ella. Considero que uno de los mayores errores en Invasor Sim fue haber comenzado con esos episodios de horror mezclado con comedia para después irse diluyendo con la ciencia ficción. Como les digo, son buenos episodios, pero su fuerte era un estilo más como el inicial. Recuerdo una escena del episodio 2 Walk of Doom donde Sim se pierde en la gran ciudad y para orientarse se le queda viendo al sol y vemos como los ojos se le cuecen en una especie de burbujas negras, casi como bombones quemados. Difícilmente volvimos a ver algo parecido. En esos primeros episodios también vimos cómo Sim detestó a la raza humana y todavía en capítulos más adelante la maldijo. Lamentablemente esto no iba a poder continuar siendo posible porque Nickelodeon le pidió a Yonen que cambiara las actitudes de algunos de sus personajes, a lo que él se negó. Otra palomita para Yonen y su obra, otro tache para su transmisión. Me lleva. Una de las características más atractivas de la serie fue la eterna persecución de Deep a Sim, los archienemigos que nos regalaron episodios muy divertidos y oscuros, porque Sim hacía lo necesario para escapar y deshacerse de Deep, como cambiarle el cerebro a una secretaria por una lata, hacer modificaciones en la línea temporal para que Deep termine con el cuerpo deshecho. Ambos terminaron convertidos en salchichas gigantes alguna vez. Una locura lo buena que resultaba la dinámica de estos dos. Poco a poco se fueron presentando otro tipo de historias, la verdad algunas de ellas intrascendentes, mayormente centradas en Sim, algunas en Deep, que sí le daban cierta variedad, pero no debieron haber sido tanto, sobre todo para una serie tan corta. Que bueno, ahí les vamos a dar el beneficio de la duda porque no sabían que iba a durar tan poco. Eso no lo vi venir. Con lo que hemos ido platicando podemos entender por qué Nickelodeon decidió cancelar esta serie
antes de que terminara su primera temporada, porque además iba reportando cada vez niveles más bajos en la audiencia infantil. Y claro, con esos episodios tan tétricos era de esperarse. Realmente no tenía lugar en un canal como Nickelodeon, donde la programación para niños era más bien como los Rocket Power, Hey Arnold, Bob Esponja, y las que se dirigían a los adolescentes eran más bien sitcoms como Kenan y Kel. Creo que hubiera tenido más cabida en un canal como Cartoon Network, donde se transmitió otra de las joyas del terror animado y lo bizarro, Coraje el perro cobarde. En cuanto a los bajones de audiencia, pienso que si se hubieran centrado más en las historias de Sim tratando de dominar al planeta, tal vez hubieran continuado cautivando al público adolescente, ya que esa es la esencia que se planteó en un inicio, un alienígena considerado como el más inepto por su raza, los Irken, tratando de apoderarse de la Tierra mientras sucumbe ante cosas cotidianas para nosotros, que para él son horrores como la lluvia, el tráfico, la carne, Santa Claus. Para mí esos son los mejores episodios, como el especial navideño donde hace ver su repudio hacia la humanidad casi controlándola a través de su disfraz de Santa Claus, a quien rebajó a un simple viejo gordo en traje rojo. Si no lo han podido ver, les recomiendo que no se lo vayan a saltar, tiene un poquito de horror, de comedia, Sim aborreciendo a los humanos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Esta serie no solo contaba con relatos tenebrosos, sino que los diseños de muchos personajes eran a menudo grotescos y hasta repulsivos. Los escenarios mostraban a un mundo con tecnología avanzada, pero que vivía en las penumbras, con las paredes llenas de grasa, los interiores de las casas con colores fríos. Muy rara a la vez se veía una ciudad normal, por así llamarle. No conforme con estos diseños grotescos, los comportamientos de distintos personajes sin relevancia eran también repulsivos y compulsivos. Por ejemplo, en el episodio Door to Door, Sim, tratando de vender chocolates para recaudar fondos para la escuela, entra a una casa a la fuerza, y lo que hay dentro son dos padres en estado deplorable viendo la televisión mientras sus hijos pequeños están comiendo salchichas en el piso como si no hubiera un mañana. Entre tanto, las cucarachas se pasean por toda la casa. Otra cosa que no se puede negar en Invasor Sim es que Sim es un personajazo. Cae muy bien, es muy gracioso y no importa que su misión sea un completo fracaso y que para sus saltos sea un estorbo y una burla. Él siempre creerá que es el invasor más exitoso y de alguna manera, de puro churro como diríamos aquí en México, continúa con su misión sin ser descubierto por alguien que no sea Dib y su hermana. Cuando la serie fue cancelada tuvo 6 episodios inéditos que podían verse adquiriendo el DVD y luego ya también los transmitieron, pero imagínense, en la época donde el DVD estaba en su apogeo. Es el viejo Jenkins. Ahora lo podemos ver ahí cualquier día en el Paramount Plus, que dicho sea de paso, con el lanzamiento de su DVD también logró llamar la atención de más audiencia. Pero bueno, la serie no tuvo un final, se proyectaba una película que fungiera como tal, pero jamás se llevó a cabo, quedando como un agradable recuerdo de la programación de Nickelodeon. Todavía Nicktoons tuvo un chance de revivir, pero se consideraba que requería mucho presupuesto para ser llevada a cabo. Yo la verdad no lo creo, porque Nicktoons ganó más popularidad, por lo que ese hubiera sido un buen momento para seguir invirtiendo en ella. Pero para mí que le tuvieron miedo a las ideas de Yonen y que hubiera seguido con esa firmeza de mantener el carácter de sus personajes, además de las escenas tan rudas que podía llegar a proponer. Y así fue como nos despedimos de Invasor Sim, hasta que llegó Netflix con su superpoder de revivir franquicias canceladas, y así obtuvimos la película Invasor Sim y el poder del Florpus. Esta película fue un golpe fuertísimo justo en la nostalgia con tantísimas referencias que incluyó. Les dije que las historias de ciencia ficción me habían gustado menos que las de horror, pero con esta película desarrollaron la mejor de la franquicia, para ver a Sim tratando de probar que es el mejor invasor, poniendo en riesgo no solo a la Tierra. Además, el estilo de animación actual le favoreció bastante. El antaño es mucho más tenebroso y en lo personal mi favorito, pero el nuevo lució genial. Encima se aventaron una escena al final donde utilizan distintos tipos de dibujo para representar cambios de dimensiones y fue espectacular, de lo mejor de la película. De igual forma, si no han podido verla, les recomiendo que después de haber visto este video vayan y arrojen una bolsa de palomitas al microondas, entren al Netflix y le den una oportunidad. Después de haber dado un recorrido por este clásico, cabe la pregunta: ¿deberíamos de tener más de Invasor Sim? Yo pienso que sí, pero no como serie. Es una franquicia que puede seguir sobreviviendo al paso del tiempo a base de puras películas. La forma en que veo que nos podría ofrecer
ofrecer más en formato seriado sería explotando esa faceta de horror que dejó de lado, aunque con su última película veo complicado que pueda cambiar la temática. Sin embargo, si hay una plataforma, canal o quien sea que le dé suficiente libertad a Yonen, creo que podría funcionar. Pero como les digo, más películas con esta animación tan genial aún tendrían oportunidad de alegrar a los antiguos fans y conectar con nuevas generaciones, porque aunque la película está llena de referencias, quienes apenas vayan conociendo a Invasor Sim pueden disfrutarla perfectamente. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría leerlos en los comentarios. Ahora es momento de pasar al otro lado del estudio. En los datos apantallantes de Invasor Sim, continuando con las cosas que hicieron cancelable a esta serie, fíjense que Jhonen Vázquez repartió diferentes easter eggs con forma de girl en su modo Irken activado cubierto de sangre, que yo creo que nadie de Nickelodeon lo notó, porque si no esta serie solo hubiera durado hasta la intro del primer capítulo. También propuso varias muertes en diferentes episodios que obviamente no se las permitieron. Entre estas muertes había una de Deep. Por supuesto que lo iba a resucitar, pero no le permitieron siquiera mencionarlo. Como les digo, Nickelodeon no era el sitio para una mente como la de Yonen. Ahora sí me pude cambiar a este lado del estudio para poder despedir el video, esperando que les haya gustado. Ya saben que les agradecemos mucho que nos apoyen con su like, compartiendo. Espero como siempre sus comentarios acerca de esta serie. Para ustedes, si merecería alguna nueva temporada. También piensan que con puras películas está bien. ¿Cuál fue su experiencia viendo esta serie? ¿Apenas la van conociendo? Y todo lo que les gustaría platicar sobre esta serie, ahí estaré con ustedes en los comentarios. Por supuesto, también les agradecemos que estén formando parte de esta comunidad de amantes de las series, y si todavía no lo hacen, te invitamos a que te suscribas. No se olviden que también nos pueden recomendar cualquier otra serie de la que les gustaría que platiquemos en el canal. Les voy a estar dejando las redes sociales del canal, donde también compartimos más contenido sobre series. Eso es todo en la Sala S y nos vemos en la siguiente serie.